De acuerdo a lo anticipado, nos acompaña el secretario general de SADOP, el profesor Pedro Bayúgar, a quien siempre es un gusto recibir. Pedro, gracias por la presencia con nosotros en este programa. No, al contrario, un gusto. En este tiempo a donde la cuestión económica no está tan difícil, la desvalorización de la moneda, bueno, es una cuestión casi de todos los días. Sé que tu sector, tu gremio, está muy preocupado por el tema salarial y lo que se le puede llegar a pedir de auxilio, de dar una mano al gobierno de la provincia, ¿no? Sí, en realidad la política salarial se acordó en febrero, cuando no existía la guerra entre Rusia y Ucrania, Claro. no había una inflación generalizada ni tan importante, y bueno, sobre todo el incremento del costo de los alimentos y de la vestimenta es lo que nos lleva a pedir que modifiquemos y que lo acordado se adelante de manera tal de que haya alguna respuesta en este tiempo, pero fundamentalmente que la inflación no le gane al salario, sino que sea al revés. ¿Cuántos tramos de adelantos de lo acordado en paritaria todavía quedan por efectivizarse? Bueno, el de mayo, que lo vamos a percibir en los próximos días, y el próximo sería agosto. Eso suena como el año que viene. Claro, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Y el otro es septiembre. Claro. Entonces nosotros lo que pretendemos es que esos dos se adelanten y sea junio-julio. Y entonces vamos a tener en este momento una respuesta salarial. Y bueno, en agosto vemos cómo puede seguir esa política salarial a partir de septiembre, que era lo previsto. Estos adelantos que ustedes están pidiendo, ¿hay una perspectiva favorable de respuesta por parte del gobierno? Y hasta el momento, como todo empleador, el gobierno dice que no hay plata, que lo acordado, que la inflación no superó al salario y esas cosas, que en realidad nosotros sabemos que si no lo superó, estamos empatados en centavos de pasarlo, y claro, entonces realmente no es una respuesta que entendemos podría dar el gobierno. Y si no, vamos a seguir insistiendo, porque en realidad nosotros no estamos hablando de fantasía, sino que estamos hablando de una realidad. Si comparamos elementos por elemento, el tomate, por ejemplo. El tomate ha sido uno de los elementos que más se ha incrementado en el último año, 170%. Bueno, es un producto estacional también, pero así podemos hablar de todos los productos, y realmente el incremento que han tenido los alimentos en general y en lo que va de este año es muy importante y está por encima del índice de precio al consumidor, que siempre es un promedio. No estamos discutiendo esa valoración de la economía como tal, sino estamos diciendo que en el promedio hay incrementos que están por encima y otros que están por abajo. Seguramente. Entonces, de los alimentos y la vestimenta están por encima del promedio que determina el índice de precio del consumidor. Claudia, indudablemente que es muy a tener en cuenta lo que está comentando Bayúgar, ¿no? Sí, y es preocupante el bolsillo del docente. Pero además hay otros temas que preocupan también a la docencia, como son el aumento de las horas de clase, y además, ¿usamos barbijo, no usamos barbijo? Bueno, el tema de la prolongación de la jornada escolar, de acuerdo a lo que nos dijo la ministra en su idea, que no ha sido plasmada en ningún proyecto ni en ninguna resolución, en su idea sería incorporar 1 hora de cátedra más por día, teniendo en cuenta que ya hay 2 horas de educación física que habitualmente se cumplen en contraturno, y entonces quedarían 3 días para incorporar esa hora más, que no sería tanto para el docente como sí para el alumno.
ya que podría ser brindada o atendida por otro docente, que a lo mejor, por ejemplo, el maestro que está a cargo de la mañana, de un día cualquiera, es un maestro de sociales, pero esa hora se va a incorporar para cuestiones de literatura o de escritura. Entonces viene un profesor de lengua de la misma escuela o de otro lugar y se hace cargo de esa hora. Y aquel docente que tiene doble cargo, tiene doble turno, digamos, o tiene alguna razón familiar por la cual no se puede hacer cargo de esa extensión, no vería afectada por la prolongación su realidad. Claro, ¿no? o sea, no causaría demasiado problema. No. Y sí, socialmente creo que sería un problema como para tratarlo y seriamente, porque, bueno, van a empezar con 800 escuelas de la zona rural. Sí. Y bueno, en la zona rural hay cuestiones que hay que superar, como por ejemplo el tema del transporte, no porque sea gratuito o sea costoso. No, por el tema de la accesibilidad, además. Claro, exactamente. Hay transportes que pasan a las 12 y no hay otro a las 12:15, ni otro a las 12:30. Es verdad, sí. Entonces, esas cuestiones va a haber que superarlas. Después hay cuestiones familiares que obviamente también habrá que tenerlas en cuenta. Yo creo que una hora ocasiona tanto conflicto como si fueran 4. Entonces yo pondría la perspectiva de una jornada completa, lo que se denomina jornada completa, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces hacemos jornada completa, la educación que reciben en todo el mundo los chicos que van a la escuela, y bueno, y entonces si es cuestión de dar más trabajo, hay más trabajo, y creo que en eso estaríamos realmente brindándole un servicio educativo más acorde a las exigencias del momento. Estuve leyendo que hay un problema con el estado de las escuelas. Yo fui a escuela pública y realmente la escuela pública donde yo asistí sigue estando igual que cuando yo hice la primaria. Así que creo que sí, que hay un problema. Y eso lo sufre también la docencia. No, seguro. Eso, vamos a hablar claro. No hay ninguna escuela que tenga calefacción ni método de atender el frío. En términos generales, son muy pocas las escuelas que realmente tienen alguna respuesta en ese aspecto. Bueno, mis hijos cuando iban a la escuela nunca tenían ni estufa ni nada por el estilo. No, entonces, creo que... Gustavo y yo tampoco teníamos calefacción tampoco. Bueno, cuando uno ve que en Buenos Aires dicen el Mariano Acosta no tiene gas y entonces no hay calefacción, los chicos no van, y hay un gran despliegue de esa noticia, uno dice, bueno, no tendríamos que tener clases acá. Lamentablemente, no. Es decir, de todas formas, yo sé que en el norte algunas escuelas tienen aire acondicionado, que en el verano es necesario. Sí. Es necesario, pero son muy pocas. Muy pocas. Pedro, sabemos que hoy mismo te estás ocupando o continúas ocupándote de un tema que tiene que ver con concursos de supervisores, ¿puede ser? Sí. Hoy tenemos una reunión, enseguida nomás, en el Ministerio de Educación, porque se han agotado los escalafones para reemplazos y entonces hay que convocar a concursos tanto para reemplazo como para luego titularizaciones. Lo que sucede es que eso llevaría más tiempo, ¿no? Hablando de tiempo, si eso no se detuviera por alguna cuestión burocrática o del tema que sea, más o menos de qué plazo estamos hablando para que un proceso así se complete. Yo podría decir en mi imaginación, porque no está nada resuelto, que en agosto podríamos tener supervisores. Bien. Pero no sé el ministerio cómo está en sus tiempos, en sus urgencias. Yo el mes de julio, por más que hay receso escolar, lo cuento como que
es parte o puede ser parte del proceso del concurso. Pero no sé el ministerio si va a tener personal, si, en fin, esas cosas que la pandemia ha desordenado el tema vacaciones o claro, licencias de muchos trabajadores, y bueno, en este caso a lo mejor lo estoy diciendo como una hipótesis, pero yo calculo que, porque para reemplazos nosotros nos imaginamos con un tiempo de inscripción en donde online se pueden inscribir los docentes, es decir, que eso no lleva tiempo, no hay nada que acreditar porque son docentes que están dentro del sistema y por lo tanto el ministerio sabe si tiene título, si no tiene título, qué título tiene, desde cuándo, qué antigüedad, todo eso está en el ministerio, claro. No hay que acreditarlo, es decir que solo poniendo el DNI ya está y bueno, luego de eso una capacitación, aprobar la capacitación y se terminó, hay que corregir y evaluar y punto. El profesor Pedro Bayugar, aparte de ser un dirigente gremial, sindical, es un hombre de la política, de toda la vida. ¿Cómo ves el desarrollo de la política nacional de estos días, que está bastante, digamos, por allí? ¿Tenés otro programa más? ¿Tenés otro programa más? Realmente difícil, complicada, lamentablemente complicada. Sí, sí. Creo que hay algunas cuestiones que son realmente llamativos, que no se hayan cumplido, que no se hayan ejecutado. En el tema económico, creo que para la provincia de Santa Fe, todo lo que significa los puertos de la provincia de Santa Fe, la exportación de granos de la provincia de Santa Fe, que significarían divisas, que es lo que está necesitando la nación, y que significaría soberanía, que significaría también una rentabilidad para la nación. No se entiende por qué no se haya ejecutado todo eso. Y así como ese tema, hay otras cuestiones que, bueno, no es que hayan pasado desapercibidos, porque el gobierno inicialmente marcó un camino, bueno, malo, acertado, no, pero marcó un camino, dijo, acá hay un problema, hay que solucionarlo, pero después no lo solucionó. Y entonces así nos encontramos con que, más allá de la disputa que puede haber sobre si está bien el acuerdo con el Fondo Monetario o no está bien, la realidad es que estos temas de profundidad que hacen en definitiva a la soberanía de los precios, de la inflación, entonces, por lo menos a mí me gustaría que estuvieran en la discusión, si es que tienen que estar en la discusión, claro, pero fundamentalmente que estén en la ejecución. Creo que eso es lo que falta fundamentalmente. Gracias, Pedro. No, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente, yo nunca había venido acá, los felicito. Muchas gracias, Pedro, el gusto de recibirte como siempre. Bueno, cómo no. Ya